Bueno, buen día a todos. En primer lugar, agradecer la invitación para participar en este evento y principalmente el apoyo para garantizar que estuviéramos presentes el día de hoy. Yo les voy a contar un poco sobre el área de cibercrimen, que lo lleva bajo la responsabilidad de mi colega Adriana Costa, que no pudo estar presente el día de hoy, y el área de delitos contra menores, donde realizamos las investigaciones en materia de imágenes de abuso sexual infantil. Antes, una breve introducción de cómo está estructurada Interpol. La Organización Internacional de Policía está compuesta por 190 países miembros y tiene 7 oficinas regionales, 2 de las cuales están en la región americana, una en El Salvador para Centroamérica y otra en América del Sur, aquí en Buenos Aires, donde trabajamos con mi colega Adriana Costa. La propuesta del día de hoy era presentarles las herramientas que cuenta Interpol y que les puede facilitar en algunas investigaciones relacionadas con cibercrimen o imágenes de abuso sexual infantil. Primero les voy a comentar un poco los cambios que ocurrieron dentro de la organización en cuanto a la percepción del cibercrimen. Por eso empezó con la diapositiva que hice cambiando la cara del crimen. En el año 2005 el cibercrimen estaba incorporado dentro del área de delitos financieros y abarcaba principalmente casos relacionados con fraudes. Sin embargo, ya como se ha discutido mucho en el día de hoy, con todos los cambios sociales y culturales con relación a la tecnología, también ocurrió una actualización por parte de la organización y la percepción de que el cibercrimen es un delito que es transversal a otros delitos, como trata de personas, terrorismo, venta de fármacos. Con eso, con estas nuevas percepciones también tenemos nuevos desafíos. Uno es la transnacionalidad del delito. El otro está relacionado con las restricciones en el intercambio de información. Un poco ya lo que decía Alex Asensio en cuanto a solicitar informaciones, cuál es la manera adecuada o cuáles son las limitaciones que tienen algunas empresas de contenido de Internet para cooperar con las investigaciones. Otro aspecto también que nosotros consideramos como desafío, que ya fue apuntado por el señor Enrique del Carril, es el desfase temporal de la jurisprudencia. Es muy difícil actualizar las legislaciones teniendo en cuenta los avances tecnológicos, pero sí lo que nosotros siempre recomendamos es la importancia de tener una visión global de la problemática e intentar de la mejor manera posible generar aspectos nacionales que faciliten esa investigación. Otro aspecto también es la rápida evolución en la tecnología y en la metodología utilizada y algunas veces también la falta de recursos humanos o tecnológicos que colaboren en el desarrollo de las investigaciones. Estos avances fueron ocurriendo dentro de la organización y se pasó del 2005 para el 2011, se tuvo ya una unidad de cibercrimen y en el año 2015 se generó un complejo mundial de Interpol para la innovación, donde uno de los pilares principales es justamente el apoyo operacional para los países en materia de investigación de cibercrimen. El otro pilar es el Centro de Mando y Coordinación, que tiene presencia también en Lyon y Buenos Aires, y el Centro de Entrenamiento, donde se desarrollan las agendas de entrenamiento policial de Interpol. ¿Qué hace el área de cibercrimen, el complejo mundial de Interpol? Busca dar un apoyo operacional, desarrollar capacidades, hacer entrenamientos y trabajar en lo que sería la armonización de legislaciones. En lo que se refiere al aspecto del apoyo operacional, nosotros tenemos el Centro de Ciberfusión, el Laboratorio Forense Digital y las plataformas para la cooperación policial internacional. Este último está formado por grupos de trabajos regionales, entonces tenemos un grupo de cibercrimen para los países asiáticos, los países del Oriente Medio, Europa y América. Inicialmente era un grupo de trabajo que se conformaba solamente por países latinoamericanos, pero desde el año pasado está integrado por toda América. Para poder desarrollar este trabajo, el complejo mundial tiene la visión de que es importante trabajar con el sector privado y con el sector académico. La visión es principalmente de que muchas veces las empresas son las que tienen más información en cuanto a las tendencias o pueden desarrollar más capacidades para facilitar algunos instrumentos que apoyen el desarrollo de investigaciones. Aquí ustedes tienen una fotografía de lo que es el Laboratorio Forense Digital, que está a disposición de los 190 países
que integran Interpol. En cuanto a los requerimientos para solicitar este tipo de apoyo, infelizmente no está mi colega Adriana Costa, pero al final de la presentación ustedes tienen el contacto de él. Si requieren más información, les pueden escribir directamente. Ya tuvimos un caso con Uruguay que solicitó el apoyo del laboratorio forense para un tema de pornografía infantil justamente, donde se encontraron 4 discos rígidos que estaban encriptados y que Uruguay no lograba desencriptar estas informaciones. Para eso se solicitó el apoyo del laboratorio forense para realizar este trabajo. El Centro de Ciberfusión, el objetivo es principalmente desarrollar inteligencia con el sector privado y el sector académico para facilitar el desarrollo de operaciones o análisis o detección de nuevas tendencias en cuanto al delito de cibercrimen. Mucho se ha discutido sobre la posibilidad de trabajar también dentro de del Centro de Ciberfusión sobre la confección de alertas o notificaciones, como son las notificaciones rojas de Interpol, pero en materia de cibercrimen. Ya tenemos algunos casos que se han utilizado, principalmente notificaciones púrpuras, que son relacionadas con modus operandi, en casos de extorsión sexual en línea en países asiáticos. Pero la idea es confeccionar justamente una notificación específica en materia de cibercrimen. Ahora voy a entrar un poco en el área de delitos contra menores. Las investigaciones de imágenes de abuso sexual infantil se desarrollan dentro de esta área. Si bien el delito contra menores a veces tiene un aspecto muy local, existen situaciones en que esta situación se transnacionaliza. Eso ocurre principalmente en caso de la producción, distribución y de imágenes de abuso sexual infantil y en el caso de turismo sexual infantil. Esta unidad tiene una red de expertos internacionales, tiene un enfoque para trabajar en la identificación de víctimas, por eso alimenta la base de datos que tiene Interpol de imágenes de abuso sexual infantil, trabaja con prevención, operaciones internacionales, desarrolla actividades de inteligencia y comparte con los países informaciones para que desarrollen sus operaciones. Tiene un proyecto con Naciones Unidas relacionado con turismo sexual infantil y desarrolla distintas alianzas y proyectos con empresas y ONGs como NECMEC, ICMEC y empresas como Microsoft, Google. En cuanto a la prevención, lo que les presento es la lista que tiene Interpol de bloqueo de los peores dominios de Interpol, the Worst of List, donde el objetivo es justamente bloquear las páginas que contienen imágenes de abuso sexual infantil. Esto lo puede solicitar tanto el país a través de su Oficina Central Nacional como las mismas empresas de ISP. Esta lista se actualiza semanalmente y se realiza en conjunto con InHope, otra organización no gubernamental internacional. Y el objetivo es justamente cuando alguien intenta accesar a una página, el mensaje que aparece es este aviso de Interpol donde se dice que se está por cometer un delito. ¿Por qué es importante trabajar con esta prevención? Porque primero se evita la revictimización del menor y segundo, algunas veces aquellas personas que están iniciando en este tipo de actividad pueden terminar cohibidas para no continuar haciendo esta actividad. Los requisitos para que se bloqueen es que, tiene que ser menor de 13 años, una imagen real de un menor y la imagen tiene que ser un abuso, no una insinuación, sino tiene que tener como penetración y imágenes más fuertes. En cuanto a la explotación sexual infantil en línea, nosotros en general la visión que tenemos es que Internet es una mina de oro para los pedófilos. Desde el año 89, cuando se empezaron a generar las redes de pedófilos, lo que tuvimos fue una disponibilidad de más material. La pornografía infantil siempre existió, pero Internet facilitó y generó más abundancia de intercambio de este tipo de material. También la utilización de herramientas como nubes o la utilización de dark web permite la no materialización de este delito y la sensación del anonimato.
Internet también les facilita un ambiente para hacer inteligencia. Tienes muchas redes de pedófilos que intercambian información de cómo pueden justamente captar a los menores, cómo pueden, tipos de drogas que pueden utilizar para que les facilite el abuso. Y facilita el acceso a los menores. Hoy en día no es solamente la imagen de ir al parque y tratar de captar a un menor o solamente el tío que trata de acercarse al sobrino, pero sino muchas veces las redes sociales también facilitan este acceso a los menores. Por esto siempre decimos que hay un desafío en cuanto a vigilar Internet. La cooperación internacional es importante, pero también es importante una coordinación a nivel nacional entre los actores para que se genere una cooperación internacional más efectiva. En cuanto a la terminología, Interpol no utiliza el término pornografía infantil, sino más bien material de explotación infantil y material de abuso infantil, porque se considera que pornografía es un aspecto que está muy relacionado en cuanto a la satisfacción de algunos deseos. Otro aspecto que trabaja fuertemente esta unidad es la identificación de víctimas. Si bien tenemos en claro que se utilizan herramientas que conllevan a la asociación con el cibercrimen, no podemos olvidar que estamos hablando de un menor que fue abusado. Por eso tenemos la base de datos de Interpol de imágenes de abuso sexual infantil alimentada por esta unidad. ¿Por qué es importante trabajar con la identificación de víctimas? Muchas veces cuando analizamos estas fotografías no podemos depender solamente del relato o que alguien detecte una posibilidad de abuso. Estas fotografías nos permiten llegar a los menores y poder identificarlos. Las fotografías nos entregan claves digitales, sobre inteligencia sobre el ambiente y podemos trabajar con estos aspectos y no quedarnos solamente en arrestar al pedófilo o incautar el material, sino podemos llegar más allá. Por eso siempre decimos que es importante trabajar con la posesión, la distribución, pero también no podemos olvidar del aspecto de la identificación de las víctimas. Es la idea de trabajar con la imagen como una escena de crimen. Desde el año 2011, Interpol aprobó en la Asamblea General una resolución que justamente hace un llamado para que se tenga un enfoque más centrado en la identificación de víctimas. Para eso, lo que se solicita es que se establezca una recolección sistemática, se establezcan equipos nacionales especializados en identificación de víctimas y la conexión a la base de datos de Interpol para intercambiar informaciones. Esta base de datos, ICSE, existe desde el año 2001. Inicialmente era alimentada manualmente por la unidad en Lyon, pero ya hoy en día a través de nuestro sistema de comunicación I-24/7, las unidades nacionales que tienen acceso a esta base de datos lo pueden alimentar directamente. El objetivo es justamente incrementar el intercambio de información y reducir la duplicación de esfuerzos. Estamos hablando de una base que es accesada por casi 50 países miembros de Interpol y que por ahí, al alimentar la información que ustedes tienen, ya descubren que ese caso ha sido investigado o pueden obtener más información sobre esta imagen o sobre la víctima o sobre el abusador. El flujo de trabajo deseado de esta base de datos es justamente que todos los actores que trabajen en materia de investigación de abuso sexual infantil pasen a la unidad especializada para que alimente esta base de datos y puedan adquirir más informaciones en cuanto al material. ¿Qué información importante les puede dar esta base de datos? Si la víctima ya fue investigada, si ya la víctima ya fue identificada, si ya fue investigado el abusador, si se trata de una víctima nueva o conocida, si hay imágenes adicionales sobre esta víctima, cuál es el estatus de distribución. De esta manera, nosotros decimos que ICSE tiene que ser una plataforma colaborativa. El intercambio de información y que ustedes se comuniquen con otros investigadores de otros países les facilita el desarrollo de sus investigaciones. Aquí les traje algunos ejemplos de casos que fueron resueltos a través de esta base de datos. Este primero era de un padre en Bélgica que abusaba de su hija.
Una vez que se alimentó esta fotografía a la base de datos de Interpol, se descubrió que ya había otra imagen relacionada con el ambiente y otra víctima, que era una amiga de su hija. Aquí tienen, por ejemplo, otro ejemplo de otro caso, donde tienes algunas imágenes no son relacionadas con abuso específicamente, pero cuando se cargaron las imágenes en la base de datos se pudo percibir que era una misma cámara. Entonces ahí pudimos obtener más informaciones sobre el abusador. Este caso fue uno más emblemático porque involucró casi 10 países en intercambio de información. Esta chica tiene casi 50.000 imágenes de abuso alimentadas en la base de datos de Interpol y no se había logrado informaciones que pudieran llevar a la localización o a la identificación de ella. Hasta que finalmente un investigador de Estados Unidos tenía esta fotografía, esta imagen, la alimentó a la base de datos y Australia logró identificar la dirección donde estaba esta menor. Acá tienen un poco de las estadísticas de la base de datos. Hasta enero de 2016 teníamos 8.220 víctimas identificadas y 4.000 abusadores también identificados. Acá tienen una proyección desde que empezó a estar en uso esta base de datos hasta 2015, cómo ha aumentado. En un promedio por día son 7 víctimas identificadas en esta base de datos. Y los países, que son 48, dentro de América del Sur, tenemos solamente Brasil, Chile, Colombia y Argentina desde el año pasado. Y las conexiones pendientes, tenemos 5 conexiones pendientes en la región americana. ¿Quién se puede conectar al ICSE? Cualquier país miembro de Interpol que tenga una legislación adecuada y una unidad especializada que realice este tipo de investigaciones. Se realiza, una vez que se hace la conexión a esta base de datos, se hace un entrenamiento con las personas que fueron designadas para alimentar como coordinadores de esta base de datos. Son 3 días de entrenamiento que esta unidad le da y que viene al país y puede dar esta capacitación. También les voy a comentar, si tenemos un poquito de tiempo, muy breve. Sí, muy breve. Sí. Sobre las plataformas que yo les comentaba de cooperación policial, dentro de la oficina regional donde nosotros trabajamos tenemos un grupo de menores y el grupo de cibercrimen para Américas, donde realizamos entrenamientos, reuniones periódicas y operaciones. Un ejemplo fue una operación que se inició el año pasado, en junio del año pasado, y se deflagró en noviembre, la Operación Sin Fronteras, y donde la oficina regional estuvo responsable por la coordinación, la recepción de la información, donde logramos la detención de 80 personas, la participación de 15 países y la identificación de 18 víctimas. Esto un poco para mostrarles también cómo está todavía la percepción del trabajo en materia de identificación de víctimas acá en la región. Tenemos poco trabajo realizado en esta área. Uno de los desafíos justamente que nosotros apuntamos en esta operación fueron los tiempos de respuesta, a veces de las empresas de ISP, el poco número de víctimas identificados, algunos objetivos que fueron indeterminados porque eran lugares públicos, o la diversidad de cooperación internacional. Algunos países requerían que se hiciera por la vía diplomática, lo que dilataba mucho más los tiempos de la operación, ¿no? Sin embargo, como conclusión nos sirvió que estos grupos regionales son espacios válidos para intercambiar información y generar acciones regionales para levantar sobre una problemática específica, en este caso que son el abuso sexual infantil. Acá tienen el contacto de mi colega Adriana Costa, que es el encargado del área de cibercrimen para la región americana, y mi contacto porque se requiere más información sobre la base de datos ICSE o sobre otros temas relacionados con el área de delitos contra menores. Muchas gracias.